El Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora a cada uno de ustedes. Deseamos bendiciones para sus vidas, para sus corazones. En esta hermosa hora quiero saludarles a todos y desearles mucha prosperidad espiritual, principalmente, ¿verdad? En la vida espiritual deseamos que el Señor les bendiga rica y poderosamente. La objetividad de estar aquí en este momento es compartir una palabra del Señor para ustedes, y por medio de este mensaje pues el Señor pueda ayudarnos a servirle de una manera mejor, y también podamos nosotros poder ser eficaces en el llamado o en la vocación que el Señor nos ha hecho. Y para esto, amados hermanos, pues quiero, antes de hacerlo, presentarme. Mi nombre es Juan Gómez Maldonado. Por la misericordia y la gracia del Señor, tenemos ya 18 años sirviendo al Señor en este ministerio. Y hoy queremos, en base a la palabra del Señor, pero también a nuestras experiencias que llevamos en este recorrido, en este caminar con Dios, queremos compartir un tema que lo vamos a hacer por dos razones. La primera, porque es necesario, obviamente. Y la segunda, porque hay hermanos, y en la mayoría de ellos jóvenes, que están empezando un ministerio y a veces tienen ciertas dudas respecto a cómo ellos pueden servir a Dios. Y hay preguntas tan inquietantes en ellos que pues a veces nosotros, que tenemos un poquito de más experiencia en este caminar, en este recorrido ministerial, pues queremos enseñarles algo para que puedan tener una orientación y puedan también ser impulsados por el Espíritu a motivarse y a servir a Dios, pues como el Señor, ¿verdad?, les dé a cada uno según su ministerio. Y para esto, hermanos lindos, pues queremos hoy compartir un mensaje titulado ¿Cómo encontrar nuestro ministerio? Es una pregunta importante. ¿Cómo encontrar nuestro ministerio? Hay muchos que se preguntan esto, y por eso hoy quiero yo compartir este mensaje, esperando con la ayuda del Señor que les sea de grande bendición. Donde sea que usted nos vaya a ver, en cualquier parte de la República Mexicana o en cualquier parte del mundo, pues nosotros esperamos que este mensaje le motive, le impulse a servir a Dios de una manera correcta, y que usted llegue a ser un instrumento de mucha bendición en las manos del Señor. Voy a leer un pasaje en 1 Corintios capítulo 12, en el verso 5 y en el verso 6, palabras del gran apóstol del Señor, el gran apóstol del Señor, el apóstol Pablo, un gran hombre visionario, un gran hombre en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Un gran ministro que nos dejó a nosotros muchas cosas escritas, obviamente todas inspiradas por el Espíritu del Señor, pero que enriquecen nuestra vida espiritual, que nos pueden ayudar, y vamos a aprender de ellas hoy. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, en el verso 5 y en el verso 6, dice la palabra del Señor: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Quiero que entiendan que lo primero que empieza diciendo el apóstol Pablo aquí es que hay diversidad de ministerios. Hay distintas maneras de nosotros, ¿verdad?, servir a Dios. Dios nos da una habilidad para que nosotros podamos hacer su voluntad por medio de un ministerio, ejecutar un ministerio. Y regresando a lo que yo quiero hoy compartir, cómo encontrar mi ministerio, quiero primeramente decirle que este tema surgió por las inquietudes y las interrogantes que me han hecho muchos jóvenes que a veces tienen poquito en el ministerio y que muchas veces no saben si están ubicados en el lugar correcto donde Dios los tiene, si ellos son maestros, si ellos serán pastores, si ellos serán evangelistas. Ellos quieren saber en qué área Dios los va a ubicar, pero tienen dudas y a veces no saben cómo, ¿verdad?, ellos servir a Dios. Entonces, la objetividad de poder nosotros hoy ayudarles es precisamente enseñándoles
cómo encontrar su ministerio que el Señor les ha dado? Eso es una pregunta muy importante, porque muchas veces nosotros decimos, ¿cómo puedo ejecutar un ministerio si ni siquiera sé qué ministerio tengo? Entonces necesitamos nosotros identificar qué capacidades el Espíritu Santo nos ha dado para ejecutar un ministerio. No podemos nosotros, hermanos, ejecutar un ministerio si no entendemos primeramente qué es un ministerio. Usted no puede ejecutar un ministerio cuando usted no sabe qué es un ministerio desde una perspectiva netamente bíblica. Ministerio en la Biblia tiene la idea de servir principalmente a Dios, pero también a los demás. Cuando estamos hablando de un ministerio, nosotros podemos consultar esta palabra, y esta palabra es una palabra latina que es la palabra minister. Cuando usted quiere saber acerca de un ministerio, usted va a consultar esa palabra, y desde esta palabra usted tomará una perspectiva muy importante que le ayudará a entender qué es un ministerio, porque a veces pensamos que un ministerio es aquel que la gente le va a servir, y no, es lo contrario. Pensamos que el ministro debe ser servido porque es un ministro, pero la palabra ministerio en la Biblia está muy lejos de esa realidad, está muy lejos de ese concepto, de esa idea. La realidad es otra. La palabra ministerio es una palabra latina que es la palabra minister, y tiene varios significados, pero fíjese bien, el más importante es que esta palabra significa alguien que ejecuta los proyectos de otro. Cuando usted consulte esta palabra, le va a dar a entender varios significados, pero el más acertado respecto a un ministerio en la Biblia es aquel que ejecuta los proyectos de otro. O sea, que si yo soy un ministro de Dios, eso me está diciendo a mí que yo soy el que ejecuta los proyectos divinos de Dios. Pero también esta palabra ministro, que viene del latín minister, significa la palabra siervo. Tiene un significado de siervo, obviamente esclavo, porque esclavo pues es un siervo. Significa un mesero o significa un sirviente. A veces yo he escuchado, ¿verdad?, que dicen las hermanas y los hermanos, sírvanle al hermano porque es el ministro, primero al ministro, porque nos han, lastimosamente nos han hecho creer que el ministro está para que le sirvan, y no es así. El ministro está para servir a los demás, principalmente a Dios, pero también a su prójimo. Por eso de ahí viene la palabra ministro, que significa el que ejecuta los proyectos de otro. En este caso, yo como ministro de Dios ejecuto los proyectos del Señor. Para eso Dios me llamó. Entonces entendemos que un cristiano es el que ejerce un ministerio de los proyectos de Dios según su voluntad. Ahora, es importante decir que en los tiempos bíblicos, el ministro era una persona que tenía el llamado de Dios, principalmente la autoridad de Dios, pero también necesitamos saber que en el Antiguo Testamento muchos sirvieron como siervos de Dios. Por ejemplo, el padre de la fe, Abraham, fue un hombre de Dios. La Biblia usted no va a encontrar en la Biblia que se diga que él fue un ministro, pero en realidad fue un ministro, porque Abraham fue un siervo de Dios, y la palabra siervo equivale a ministro. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que muchos hombres, no solamente Abraham, Noé, Moisés, y podía mencionarle muchos, fueron hombres que llevaron a cabo los planes de Dios, o sea, ejecutaron los proyectos divinos de Dios. Por eso se les puede llamar ministros o siervos, porque en realidad eso fue lo que fueron. Pero aquí quiero explicar algo importante. Cuando Dios nos llama a ejecutar sus planes, es decir, nos llama a un ministerio, como en el caso de Abraham, en el caso de Noé, en el caso de Moisés, en el caso de Josué, en el caso mío también, podemos nosotros ver que cuando Dios nos llama, llamarnos no quiere decir que Dios nos va a llamar a la fuerza. Él hace un llamado o una vocación, pero no significa que yo, así como Abraham, como Noé, somos forzados a hacerlo. O sea, Dios te va a hacer el llamado, pero la decisión de servirle es tuya. La decisión es de usted, hermano lindo. Dios le hace una vocación, le hace un llamado, pone su mirada en usted,
veo un potencial en usted, pero la decisión será de usted nada más. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos que Dios nos tiene que forzar a ejercer su santa voluntad y su trabajo. Y aquí no es así. La palabra ministro significa que usted va a presentar un servicio a Dios, pero de manera voluntaria. Por eso cuando se hizo, ¿verdad?, la pregunta a Dios y dijo en cierta ocasión en el libro de Isaías, por ahí en el capítulo 6, si no me equivoco, dijo el Señor, y lo voy a leer porque es una pregunta importante que el Señor hizo, y ahí podemos ver que un ministro de Dios es aquel que va a servir de manera voluntaria. ¿Por qué de manera voluntaria? Porque de manera forzosa yo creo que Dios no quiere las cosas así. Dios quiere que le sirvamos, Él nos hace el llamado, pero nosotros tenemos que hacerlo de corazón voluntario. Es decir, tenemos que hacerlo, ¿verdad?, porque amamos al Señor y anhelamos servir. Fíjese lo que le voy a leer en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor. El que está hablando es el gran profeta de Dios, Isaías. Después oí la voz del Señor que decía, y hace una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Obviamente ahí podemos ver la Trinidad, podemos ver a ese Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciéndose una pregunta: ¿y quién irá por nosotros? Y fíjese bien lo que sigue. Entonces respondí yo, habla Isaías, y mire cómo dice: heme aquí, envíame a mí. Y luego ya usted en el verso 9 ve que Dios dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendís, ved por cierto, mas no comprendéis. Pero la palabra clave, hermanos, aquí es cuando el Señor dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién hará nuestra voluntad? ¿Quién nos servirá? Y mira, Isaías de manera voluntaria dice: heme aquí, envíame a mí. Entonces el ministerio no significa que Dios me va a forzar. Dios me hace la invitación a servirle, y es un privilegio, es un llamado que Dios me hace, es una vocación, pero se trata aquí de que usted y yo lo hagamos de manera voluntaria. En mi caso puedo decirles, en mi experiencia y en mi caso, en mi vida personal, cuando Dios me llamó, no le voy a decir que inmediatamente yo obedecí al Señor. El Señor me habló y me estuvo hablando y hablando, y en unos meses me inquietó demasiado, que empezó a apretar muy fuerte mi corazón, inquietándome, y fue que yo dije: Señor, ya no puedo más. Yo sé que es un llamado a tiempo completo, y de esto que le estoy hablando pues son ya 18 años atrás. Y yo accedí, ¿verdad?, al llamado de Dios. Pero se lo digo sinceramente, hermano, lo hice de corazón, como lo hago hasta el día de hoy. A mí nadie me forzó, Dios no me obligó. Yo lo hice porque yo sentí que estaba en deuda, y sigo en deuda con el Señor. Pero lo hice de lo profundo de mi corazón. ¿Por qué? Porque entendí que el Señor, ¿verdad?, vio algo en mí y me dijo: tú me puedes servir. Y no me quedé otra más que decirle, como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y aquí estoy, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios, caminando en este ministerio. Tenemos ya 18 años. En el Antiguo Testamento, cuando vamos a hablar de un ministro o de la palabra ministerio, podemos usar la palabra diaconía o la palabra diáconos. Usted va a hablar en el Nuevo Testamento para referirse al ministerio, y ahí usted va a encontrar que esto se relaciona con la palabra diaconía o la palabra diáconos, lo cual significa servicio a Dios, o implica aquel que sirve a Dios. Está relacionado con el servicio al Señor. El papel del cristiano, de acuerdo a la palabra ministerio, significa, en otras palabras, cumplir con un llamado que Dios te está haciendo. ¿De qué manera? Sirviéndole al Señor. ¿Y cómo le voy a servir? En el ministerio que Él te dio. Y esa es la pregunta, ¿verdad?, que a lo que queremos llegar, porque muchos dicen: bueno, yo quiero servir a Dios, pero no sé en qué, no sé cómo. Lo principal es que tengas la vocación de Dios.
Lo segundo, que tengas el deseo de servirle a Dios. Dios nos da a nosotros diferentes capacidades. En la Biblia usted va a encontrar que Dios da capacidades, esos son dones espirituales, pero entre estos dones también hay dones ministeriales. En Efesios capítulo 4, voy a leer rapidito Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. No puedo pasar por alto esto, hermanos, porque quiero enseñarte a que tú tienes un ministerio. Quizás el diablo te ha susurrado muchas veces y te ha dicho, tú no tienes ministerio, tú no sirves en la iglesia. El diablo así trabaja porque él no quiere que tú le sirvas a Dios. No quiere que tú te dispongas a servirle al Señor. Pero mira cómo dice el Señor en Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos, número 1, apóstoles, 2, a otros profetas, 3, a otros evangelistas, 4, a otros pastores y 5, a otros maestros. Hay 5 ministerios que te está nombrando Pablo aquí. ¿Cuál es la finalidad de Dios llamar estos 5 ministerios? O también se les conoce con el nombre de dones ministeriales. Ahí la respuesta nos la da el verso siguiente, es el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, óigalo bien, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira qué importante es que encuentres tu ministerio. Tú tienes uno de estos ministerios. Tú no puedes venir a la iglesia y decir, yo no tengo ministerio. Dios le dio un ministerio al hermano, Dios le dio un ministerio a mi pastor, Dios le dio un ministerio a la hermana y a mí me dejó sin ministerio. Todos tenemos un ministerio. Porque los ministerios que Dios da son con la finalidad de perfeccionar la iglesia. La palabra perfeccionar ahí es una palabra que quiere decir dar pleno crecimiento o desarrollo a la iglesia. Cuando yo enseño, le estoy dando un pleno crecimiento a la iglesia, un desarrollo. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Por eso quiero decirle que algunos tienen hasta 2 ministerios o 3 ministerios. En el caso de Pablo podemos ver en 1 Timoteo 2:7 que Pablo dice que él fue apóstol, dice, y fue maestro. Hay una combinación de ministerios en Pablo. Dice, yo fui apóstol y maestro de Dios, pero también hizo función de evangelista porque Pablo hizo 3 viajes misioneros. Quiere decir que también hizo la función de evangelista. Obviamente era apóstol, pero también fue un maestro de la Biblia. Podemos ver que varios cristianos ejecutan varios ministerios a la vez, como en el caso del apóstol Pablo. Por eso en 1 Corintios 12:5, donde leímos, Pablo mismo dice, hay diversidad de ministerios. La palabra diversidad se entiende, hay diferentes ministerios, hay varios ministerios. ¿Por qué? Porque Dios necesita de esos ministerios. No podemos quitar de los 5 ministerios a ninguno. Todos son necesarios, todos son importantes y todos tienen una función. La palabra diversidad significa variedad, significa que cada creyente ejerce al menos un ministerio, pero algunos tienen varios. Pablo dijo, soy apóstol y maestro. Son 2 ministerios diferentes. Felipe también tenía el ministerio, ¿verdad?, de evangelista. Y cuando nosotros vemos que expuso la palabra de Dios a aquel hombre que venía de adorar del centro religioso de aquellos tiempos que era Jerusalén, me refiero a aquel hombre, ¿verdad?, que traía un pergamino de Isaías y no entendía la escritura, el eunuco etíope, y dice, y cuando el Espíritu le dice a Felipe el evangelista, júntate a ese carro, y él, ¿verdad?, obedece la voz del Señor y se junta a ese carro, y él ve que este hombre está leyendo el pergamino de Isaías y no lo entiende, y le dice, y le hace una pregunta y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre le dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me puede enseñar? Y entonces el gran hombre de Dios llamado Felipe el evangelista le expone la palabra del Señor, le explica, ¿verdad?, lo referente al pasaje de Isaías, y entonces podemos ver que él también era un hombre capacitado para enseñar. Quiere decir que podía haber sido no solo un evangelista, sino también un maestro. Los evangelistas no solo estamos para gritar a la gente, estamos para enseñar y aclarar el sentido bíblico.
Hoy el evangelista se entiende que es aquel que grita mucho, pero el evangelista sabe doctrina. Porque hoy en día muchos dicen, es evangelista porque grita mucho, porque predica de manera energética, y eso en la Biblia no es un evangelista. El evangelista tiene una función y tiene unas credenciales, pero ese es otro punto, ¿verdad? O ese es otro tema aparte. Ahora, la pregunta importante a la que yo quiero llegar es, ¿cómo encontrar mi ministerio? En el caso de usted que me está viendo, ¿cómo encontrar su ministerio? Ya en el caso de todos, ¿verdad? ¿Cómo encontrar nuestro ministerio? Lo primero, te voy a dar algunos pasajes importantes, y entre estos pasajes importantes encontraremos algunos consejos que nos da la Escritura para nosotros entender lo primero que debemos hacer y encontrar nuestro ministerio y de esa manera poder servir al Señor. Ahí en primera de Timoteo capítulo 3, fíjese bien, en su versículo 1, todo este pasaje, yo nada más voy a leer el verso 1, nos habla Pablo de los requisitos a los obispos, aquellos hombres, ¿verdad?, de Dios, a los ministros de Dios. Y dice en el capítulo 3 del verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Qué tremendas estas palabras. Y usted dirá, hermano, ¿qué tiene que ver con la pregunta? Tiene que ver mucho, déjame explicarte. Si nuestra pregunta es cómo encontrar nuestro ministerio, lo primero que debe haber en tu corazón, obviamente después del llamado, porque primeramente tiene que haber un llamado de Dios, y obviamente Dios te va a llamar a servir, porque hay diversidad de ministerios y en esos estás tú, pero a ti te toca descubrirlo. Dice lo primero ahí, si alguno anhela obispado, entonces ¿cómo voy a encontrar mi ministerio? Anhelando un ministerio. Si usted no anhela el ministerio, cuando digo no anhela el ministerio, es que usted sepa que Dios lo ha llamado y que tiene un ministerio, pero no tiene deseos. Usted se muestra indiferente a ese llamado, no tiene usted aspiraciones a servir a Dios, entonces usted no está interesado en un ministerio. No que no lo tenga, sino que no muestra un interés. Porque aquí está diciendo la palabra anhela obispado. Y obispado lleva la idea, ¿verdad?, pues de un ministerio, en este caso el pastor. El obispo, el presbítero en ese tiempo pues era el pastor. Y ese es un ministerio. Anhela obispado. La palabra anhela aquí que usa Pablo en este versículo significa varias cosas. Una muy importante, significa aspirar a algo. Otra cosa significa buscar algo. Y otro significa desear algo. Fíjese bien el significado de esta palabra. La palabra anhelar que usa Pablo ahí significa alguien que aspira a algo, alguien que desea algo o alguien que busca algo. En este caso, usted que busca su ministerio tiene que hacer un esfuerzo. La palabra significa, hermano, en otras palabras te está diciendo Pablo, si tú quieres servir a Dios en un ministerio, tienes que hacer el esfuerzo por encontrarlo, por buscarlo, por anhelarlo, porque nada te va a caer del cielo. Usted dirá, ¿y usted cómo le hizo, hermano? Lo primero que hice fue servir al lado de otros. Y ahorita voy a tocar ese punto. Pero para yo servir al lado de otros, pues tenía que tener deseos de servir primeramente a Dios. Cuando Pablo usa esta palabra nos está diciendo que un cristiano debe de esforzarse por encontrar su ministerio. Cuando tú te esfuerzas y Dios ve que tu corazón es sincero y que tienes deseo de servir, entonces Dios te otorga dones, Dios te otorga capacidades porque está viendo tu deseo de servir, está viendo que te estás moviendo, que tú no piensas que tienes toda la vida el ministerio de la hamaca o de la banca. Tú tienes que sentir ese llamado, sentir involucrarte en las cosas de Dios, y cuando Dios mira eso te empieza a mostrar, mira, yo te di dones, yo te di talentos, yo te doy capacidades espirituales. Y entre esas capacidades en 1 Corintios 12 encontramos dones de sanidad, porque a ti te gusta ir a orar por los enfermos, dones de milagros. A ti te gusta servir en la iglesia, Dios te da la capacidad, don de discernimiento,
discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, etc. Entonces debe haber en las personas, en usted y en mí, esfuerzo para poder encontrar el ministerio que Dios nos da. Fíjate que aquí Pablo está diciendo el que anhela obispado. En otras palabras, Pablo estaba diciendo el oficio de obispo tiene que buscarse. Dios busca gente que anhele eso, servir en el obispado. Pero muchas veces los obispos no buscaban quizás servir a Dios. Por eso Pablo nos deja ese pasaje para decirnos que es muy importante que si quieres descubrir la manera de cómo servir a Dios en un ministerio, pues tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Yo recuerdo que los ancianos de antes decían, tú tienes que hacer algo. Lo que sea, lo que esté a tu alcance, a tu disposición. Y las personas de la tercera edad de aquellos años, ¿verdad?, de décadas atrás decían, es más, si tú tienes ganas de hacer algo, lo vas a hacer. Si del cielo te caen limones, te decían los viejitos de antes, pues haz limonada. Entonces, pero tienes que hacer algo. No puedes estar en la iglesia sin hacer nada porque no vas a encontrar tu ministerio. Tú estás viendo cómo aquel sirve, cómo Dios usa a este sanando, cómo Dios usa al otro profetizando, cómo Dios usa al otro enseñando, discipulando. Y tú sentado en la banca sin aspiraciones a nada, entonces no puedes encontrar, hermano lindo, joven, no puedes encontrar tu ministerio. Tienes que servir al Señor. Para descubrir el ministerio, tú tienes que procurar servir a Dios y de ahí Dios te dará las capacidades. Y tú tienes que procurar los dones. ¿Cuáles dones? Las capacidades, los carismas del Espíritu Santo. Esos son los dones. En 1 Corintios 12:31 Pablo dice, procurar los dones. Lo mismo que dice allá en 1 de Timoteo 3:1. Allá dice anhelar, aquí dice procurar. Esta palabra dice aquí procurar significa que debes ser diligente y que debes esforzarte para poder conseguir lo que deseas. En este caso, en tu ministerio. Mira, en tus manos Dios puso algo. Dios puso algo en tus manos. Con esas manos que tú tienes, Dios te va a usar. Dios puso algo en tu vida, Dios puso algo en tu corazón. Pero tú tienes que ejercer ese ministerio. Cuando tú lo procures, cuando tú lo anheles, oye bien esto, Dios se va a encargar de ubicarte en el ministerio correcto para que tú lo ejecutes y seas un ministro de bendición en tu iglesia local. Pero tú tienes que buscar al Señor. Entonces, lo primero, ¿cómo encontrar mi ministerio anhelándolo? Deseándolo, porque oye, no tienes aspiraciones a nada, pues por eso llevamos 5 y 10 años en la iglesia y no sabemos qué ministerio tenemos. Yo me di cuenta cuando Dios me dio este ministerio, ¿verdad?, de evangelista, porque a mí me gustaba mucho ir a la cárcel y fui por más de un año. Me gustaba mucho ir a los hospitales. Yo agarraba un montón de tratados, lo que algunos les llaman folletos, tratados de la salvación, y me los ponía aquí y me iba repartiendo folletos. Yo no esperaba que los jóvenes de mi iglesia hicieran lo mismo. Algunos me acompañaban y decían, te acompañamos. Me iba a orar en un cuarto, ahí me encerraba horas orando, ayunaba, hermano, varios días y después me salía. No crea que me salía así nomás, no, primero me metía en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque usted va a salir a los territorios de Satanás. Meterte debajo de los puentes donde están los drogadictos o ir a los puntos de droga no es cualquier cosa. Ahí son territorios de Satanás. Y usted tiene que ir, pero tiene que ir revestido de Dios. Por eso nos metíamos a orar ciertas horas. Ayunábamos con ese propósito de que Dios nos usara. Y Dios nos usó. Y ahí pude ver que yo oraba por ciertas personas y Dios las liberaba de ciertos espíritus malignos. En la cárcel me tocó ver muchos gentes, ¿verdad?, que eran libres de ciertos espíritus malos que los perturbaban. Me pedían oración, los ungíamos, les orábamos. Entonces yo me pude dar cuenta que en las manos Dios me había puesto algo. Y ponía a los enfermos en los hospitales y sanaban y decía yo, wow, aquí hay algo. Pero hermanos, imagínate, si yo no voy a la cárcel, si yo no voy a las calles, si yo no hubiera ido a los hospitales, ¿cómo encontraría mi ministerio? Dios miró todo eso en ese tiempo y lo sigue viendo en usted que lo anhela,
que lo desea, pero usted tiene que moverse. Dios miraba que yo me movía y entonces dijo, Él anhela el ministerio y me hizo entender a lo que yo fui llamado. Pero esto no es de la noche a la mañana, este es un proceso. Pero es importante entender que para que yo me dé cuenta, pues yo tengo que involucrarme en las cosas de Dios. Es una tristeza, hermano, la gente hoy no se quiere involucrar. Y al no involucrarse, pues no vas a encontrar tu ministerio. Tienes que desear. Dice Pablo, el que anhela obispado. Quiere decir, tiene un deseo de servir, pues tiene que moverse. Segundo punto importante, ¿cómo encontrar mi ministerio? Vamos a Éxodo 24:13. Éxodo 24:13. Este pasaje es muy importante también. Y mira cómo dice la Santa Escritura. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Fíjate que Josué era un servidor. Y acuérdate que servidor viene de la palabra ministro, un sirviente. Y Moisés subió al monte de Dios. Pero la palabra clave ahí es, en el versículo que leímos, y se levantó Moisés con Josué, su servidor. ¿Cuál es la palabra clave? Con Josué, su servidor. ¿Cómo puedo encontrar mi ministerio, hermano? Sirviendo a otros ministerios. Hoy es muy triste lo que le voy a decir. Es lastimoso lo que le voy a decir, pero lo voy a decir para que le ayude a usted. Hoy a cualquiera se le dice hombre de Dios, ministro de Dios, siervo de Dios, evangelista. Pero hay una pregunta. Tú estás viendo que Josué fue un servidor de Dios, pero primero fue un servidor de Moisés. Empezó sirviendo a otro ministerio. ¿A cuál ministerio? Al de Moisés. Tú no puedes empezar un ministerio si tú primero no sirves en otro ministerio. ¿Cómo puedo encontrar mi ministerio? Aquí está la clave. Sirviendo a otros ministerios. Primero debes servir a otros ministerios. Casi por 5 años no me aparté de mi pastor. En aquel tiempo, ¿verdad? Mi pastor me enseñó muchas cosas. Entre ellas me enseñó a servirle a Dios. Me enseñó que la oración era muy importante. Me enseñó que la llenura del Espíritu era muy importante. Y la enseñanza y la lectura bíblica no podían faltar en la vida de una persona que en verdad quiere servir a Dios. Porque hoy dice, yo quiero servir a Dios, no oras. Quiero servir a Dios, no conoces la Biblia porque no la lees. Hay programas de estudio, no vas. Y otro, no sirves al lado de un ministerio. Estoy hablando de un ministerio ya definido, ya concreto. Un ministerio, vamos a decirlo así, si se me permite el término, de recorrido cristiano, de recorrido ministerial, ya con una formación. Moisés ya estaba formado, pero se venía formando otro al lado de él. ¿Quién era? Josué. Hoy lamentablemente dice el evangelista, joven de 18 años, yo no dudo de tu ministerio, no lo dudo. No dudo de las capacidades que Dios haya puesto en ti. Es más, no dudo que seas un evangelista, que seas un profeta, lo que Dios te haya dado. Pero hay una pregunta para ti, hermano lindo, joven que me estás escuchando. ¿Al lado de quién sirviste primero? No, pues al lado de... No, al lado de quién serviste. Tienes que servir al lado de alguien. Tienes que llevar una formación. Hoy hay ministerios que yo les llamo de esta manera, ministerios maruchan, en 3 minutos están listos. Son como las pastas esas, ¿verdad? La sopa Nisi, esa la metes y rapidito está, no cuesta nada. Así son los ministerios de hoy. No crecen al lado de nadie, no se forman al lado de nadie. Yo me formé al lado de alguien. Me enseñó a ministrar, me enseñó esto se hace, esto no se hace. Fíjate cómo se hace. Me acuerdo cuando orábamos por los endemoniados, me decía, nunca cierres los ojos cuando estás orando por un poseído.
Nunca cierres los ojos porque te va a dar un golpe, te va a dar una escupida. Y por lo regular me decía, quítate la corbata, porque allá en el norte donde yo me empecé a desarrollar se usaba mucho la corbata. Aquí por el clima, por el calor ya no la uso, pero allá era así. Me decía, quítate la corbata porque con esa te va a enredar el endemoniado. Tienes que estar listo. Y son cosas que tú vas aprendiendo al lado de alguien. Josué aprendió muchas cosas porque fue un servidor de Moisés. Los siervos de Dios sirven primero a otros siervos y después de un tiempo son llamados al ministerio ya de tiempo completo. Hoy dicen, el evangelista fulano es un niño de 17, 18 años, un chamaco. ¿Qué formación tiene? ¿Al lado de quién creció? No va a la iglesia. No va a una capacitación para que le den una consolidación. No sabe qué es un ministerio, no sabe qué es un ministro, no sabe qué es un evangelista, cuál es su función, cuáles son sus credenciales. No sabe nada, lo único que saben es gritar en un altar, tirar patadas voladoras, tumbar gente, bueno, hacer, y ya eso le llaman un evangelista, un ministro. No, el ministro verdadero y responsable, el ministro bíblico, fíjate bien, el que sirve a Dios primero sirve a otros. Encontramos aquí también que este hombre comienza trabajando al lado de Moisés, en el ministerio de Moisés. A su debido tiempo Dios le entrega a él, a Josué, ahora el lugar de Moisés. Dios se da cuenta que necesitaba sangre nueva y le dice a Josué, Josué, ha llegado tu tiempo, prepárate. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Y le hace su llamado. Dice, ya a Moisés yo me lo llevo. Moisés ya cumplió, hasta aquí le llegó. Pero ahora te toca a ti. ¿Pero por qué? Porque él ejerció un ministerio primero al lado de otro ministerio. Encontramos a Elías, encontramos a Eliseo. Eliseo, antes de ser un gran profeta, primero dice la escritura que sirvió a Elías. Eliseo no se aventó como los profetas de hoy que dicen, no, yo soy el profeta fulano de tal. Pero a ver, ¿al lado de quién serviste? ¿En dónde te formaste? No, es que Dios me llamó. Sí, yo te creo, pero ¿al lado de quién te formaste? No te formaste al lado de nadie. Estás ejerciendo un ministerio mal. Quizás por la ignorancia, quizás por falta de consejería, por falta de conocimiento, por falta de orientación. No tienes una formación espiritual, una consolidación ministerial, no la tienes. Por eso estás ejerciendo un ministerio. Sí, eso es bueno, pero lo estás ejerciendo de manera errada. Tienes que crecer al lado de otros. Imagínense que yo llegue a una empresa y rápido hoy me contratan en la empresa y de voladita me ascienden, ¿verdad? De gerente de la planta o de supervisor. Pues eso no va a pasar. Tienes que ir escalón por escalón. Primero me la dan de barrendero. Van a ver mi asistencia, mi puntualidad, mi pasión por el trabajo. Entonces de ahí vamos creciendo. Y Dios también así nos toma en cuenta, hermano. Nadie fue así nomás de la noche. Es más, ni los apóstoles, porque los apóstoles llevaron 3 años y medio de capacitación al lado de Jesús. No creas que le dijo el Señor a Pedro y a Andrés y a Juan cuando los vio ahí. Ellos eran pescadores de oficio. Le dijo, vénganse, les voy a llamar a predicar. Cuando les dijo, les voy a hacer pescadores de hombres, simplemente les estaba haciendo el llamado. Pero al momento le dijo, está bien, ¿quieren? Ok, tú por ahí, tú por allá. No, le dijo, hacer los pescadores significa que van a andar conmigo. Van a caminar conmigo, van a sentarse a escuchar mis enseñanzas. Les dio el sermón del monte, lindas enseñanzas, les habló del matrimonio, les habló de tantas cosas, les dio una consolidación, una formación ministerial. Y a los 3 años y medio le dijo, Pedro, está listo usted, Juan está listo, pero aún así no salgan hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque llevarán no solamente mis enseñanzas, sino llevarán mi poder. Están listos para el ministerio, pero no salgan hasta que sean investidos. Ese es un proceso, hermano. Hoy los evangelistas que tenemos, Marca Marucha, Marca Nisi, no llevan procesos. A mí me gusta que anden en las calles predicando, me gusta que hagan actividades juveniles, me gusta todo eso, yo lo aplaudo. Lo que no aplaudo es que lo estás haciendo de manera incorrecta. No has crecido al lado de nadie. Necesitas consolidación. No puedes ser un maestro enseñando en un púlpito, en un programa de radio, si primero no te sientas a ser un alumno. No puedo ser un maestro, repito esto, si primero no soy un alumno. Pedro fue un gran maestro, un hombre ungido, pero primero fue un alumno, un discípulo.
La palabra discípulo viene de la palabra griega matetes, que significa alguien que aprende de otro o un aprendiz. Eso es lo que significa. Pero él no empezó predicando. ¿Cómo empezó? Primero sirviendo al maestro. Así vas a empezar tú en un ministerio. Sírvele a tu pastor. Sube las bocinas cuando tu pastor va a los cultos celulares ahí en las casas. Pastor, ya llegué. ¿Qué subo, pastor? Los micrófonos, hijo, las bocinas. Andas con un hermano, ayúdale con el equipo. Súbele la Biblia, súbele esto, súbele lo otro. Sube las bancas, sube las sillas, bájalas. Ese es el ministerio. Así empecé yo. Agarraba un marro grandotote para clavar las estacas donde poníamos las carpas en aquellos tiempos. Un marro así de 12 libras, de 24 libras, pesadísimo, que nos dolían todos los molleros, hermano. Y decía el pastor, órale, vamos a echarle ganas. Y no nos quedaba de otra. Tú no pienses que yo empecé predicando en un programa de radio. No, yo no empecé así. Yo empecé trabajando, me decían, aquí hay que deshiervar, aquí hay que pintar, y así se empezó. Sirviendo al pastor, sirviendo en la iglesia, sirviendo al lado de otro ministerio. Conmigo han venido varios jóvenes, hermano, va a tener salida, yo quiero ir con usted, yo quiero aprender, pero luego los llevo y los paro a las 5 de la mañana a orar y no quieren. Y luego estamos en la iglesia y allá están platicando con las chamaquitas, están chamaqueando. Eso no es posible. Te traje para que mientras yo predico tú estés orando o tú estés atendiendo algo en relación con el ministerio. La Biblia dice que hay un tiempo para todo, pero no puedes estar allá, y ya no los llevo, hermano. Y muchos de ellos se enojan, yo los entiendo, son jóvenes inmaduros. Digo, no te puedo llevar ya, hijo, porque no vas al ministerio, vas a chamaquear, vas a pasear, vas a muchas cosas menos a lo que yo te llevo. Tenemos que enseñarle a nuestra juventud a crecer así. Por eso ahorita hay muchos evangelistas, niños, jóvenes, pero ¿dónde está el proceso? Tienes que llevar un proceso. Nadie puede sacar un pastel del horno si este está crudo. Tiene que cocerse para que pueda servir ese pastel. Muchos ministerios están crudos. 1, no anhelan servir. 2, no encuentran su ministerio porque no quieren servir a los de otros. Ese no es un ministerio de Dios. Eliseo, para ejecutar su ministerio, dice la escritura, sirvió primero a Elías. Eso lo encontramos en 1 Reyes 19:21. 2 Reyes 3:11 dice que él servía primeramente a Elías. Los discípulos sirvieron también a Jesús. Antes de que él los enviara a predicar, primero ellos sirvieron por 3 años. Un lapso de 3 años a 3 años y medio. Sirvieron al Señor. Entonces todo esto es importante, hermanos. Ellos fueron parte del propósito del ministerio de Jesús. Acompañaron a Jesús, aprendieron de él y luego fueron enviados. Por último, ¿por qué yo debo de ejecutar un ministerio? Si yo ya me di cuenta que tengo un ministerio porque sirvo al lado de otro, porque anhelo servir a Dios, el que anhela obispado, pues buena obra desea. Pero también empiezo sirviendo al lado de otro ministerio ya definido, ya de experiencia. Bueno, ahora me doy cuenta de esto. ¿Por qué yo debo ahora servir al Señor en este ministerio que ya encontré? Yo rápido me doy cuenta cuando alguien tiene un ministerio de evangelista, porque esa experiencia te la da, es esa manera de identificar las cosas, en este caso los ministerios, te la da la experiencia. Yo a todos les hablaba de Cristo, hermano, cuando me convertí. Ahí al paletero me estaba vendiendo la paleta, el bolis, ahí le estaba hablando de Cristo. Y si pasaba el chicharronero, ahí le estaba hablando de Cristo. A donde sea que íbamos, ahí les estaba dando la palabra del Señor. En la fábrica donde trabajé antes de meterme al ministerio, trabajé 2 años ahí completos. Ahí, hermano, a mi supervisor, a los amigos de la línea donde yo trabajaba, a todos ellos les presenté el evangelio del Señor. Algunos se burlaban, me decían fanático, el hermano, el religioso. A mí no me importaba. Yo sentía algo adentro de mi corazón que me decía, háblale a esa gente. Y cuando yo veo hoy un joven que le gusta mucho evangelizarle, tiene un ministerio de evangelista. Cuando yo veo un joven que le gusta mucho la enseñanza y le dices, ve una enseñanza, y está ahí temprano con su Biblia, listo para apuntar,
lleva un maestro, lleva un ministerio de maestro. Empieza a invertir en cosas, compendios, empieza a comprar comentarios bíblicos, Biblias de estudio, y se empieza a documentar. Su biblioteca personal, empieza a gastar ahí. No, los evangelistas de hoy dicen que son evangelistas, no son ni maestros, no son evangelistas porque no invierten en nada, no crecen al lado de nadie. Así nunca vas a encontrar tu ministerio. A lo mejor estás ejecutando un ministerio, pero estás en un lugar incorrecto, donde tú te pusiste, no donde te puso Dios. Y ahí no vas a ser de bendición. Porque cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene una función. Imagínate esta mano que la tuviera yo en la espalda. Este es un miembro de mi cuerpo. Y así tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Los dedos tienen su función, los ojos tienen su función, el oído, el olfato, el gusto, la boca. O sea, todo tiene su función. Y tú eres parte también en el cuerpo de Cristo de un miembro que ejerce una función, pero a veces estás en un lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque te desesperaste, te emocionaste. No creciste al lado de alguien. Nunca te sentaste a ser un discípulo de alguien. Tú no puedes ser un discipulador si no eres un discípulo. Pedro fue un discipulador, pero él fue 3 años primeramente discípulo. No podemos hacer eso. Yo quiero terminar diciéndole algo muy importante en la Escritura. ¿Por qué debo servir en el ministerio que Dios me dio? Y lo primero que te voy a decir es algo que dice la Escritura en Efesios 4:8. Fíjate cómo dice la Santa Escritura, Efesios 4:8. Dice que Dios nos dio dones. Cuando dice a los hombres, esto también implica a las mujeres. Efesios 4:8 dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dones son las capacidades que Dios nos da. Esas capacidades son dones espirituales que van a ser utilizados para el ministerio que Dios te dio. Dios nunca nos va a enviar a ejercer un ministerio sin primero capacitarnos. Es como si Estados Unidos llevara a sus ejércitos a pelear y los llevara desarmados. Pues eso es imposible, van a perder la guerra. Ningún gobierno va a salir a pelear si no va bien armado, si no llevan una estrategia, si no llevan las armas. Entonces nosotros también somos soldados de Cristo, y para salir a la batalla necesitamos ir capacitados, primeramente por el Espíritu Santo, llevar la autoridad y el poder de Dios, pero entre ese poder hay unas capacidades especiales que se llaman dones, y esos dones nos van a servir para nosotros cumplir de manera eficaz el ministerio que Dios nos dio. Hay 3 tipos de dones ministeriales en Efesios 4:11, son 5. Los dones espirituales están en 1 Corintios 12, del 7 al 10, y hay otros que se les llama dones de servicio, algunos les dicen dones domésticos, es lo mismo, en Romanos 12, del 7 al 8. 3 clases de dones: ministeriales, de servicio y espirituales en 1 Corintios, los carismas. Y todos ellos están disponibles a la iglesia. Y tú tienes algunos de esos dones. Algunas hermanas tienen el don de profecía, otras tienen dones de lenguas, hablan en lenguas, y otras tienen el don de interpretación de esa lengua. Y cuando una hermana habla en lengua y la otra interpreta la lengua, equivale a una profecía y la iglesia es edificada. Y todo es para la gloria de Dios. Un hermano tiene dones de sanidades y oran por la persona y Dios sana. Otro tiene don de milagros. Un espíritu malo, ¿verdad?, se quiere meter a la iglesia y aparece el discernimiento de espíritus. Dios me dice que hay algo malo aquí, vamos a reprender, vamos a orar. Y el diablo nunca gana la batalla así, porque los dones están activos de gente que procura un ministerio. Pero a veces estamos aplaudiendo, cantando y sabemos el diablo está ahí metido con nosotros adentro, hermano. Porque no queremos buscar las capacidades. No entendemos que Dios nos dio dones. ¿Y por qué? Porque estamos adormecidos. En un letargo espiritual hemos caído. Necesitamos avivarnos. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don que hay en ti. El don tiene que estar avivado. Eso es lo que Dios quiere. Por último, quiero decirte por qué debemos servir en un ministerio.
Colosenses capítulo 3, verso 24, dice la Escritura, en su capítulo 3, en el verso 24, mira cómo dice: estas palabras a mí me llenan de gozo porque algún día se van a cumplir en tu vida y en mi vida. Dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Un ministerio es para servir a Dios, no es para servirme a mí mismo. No es lo mismo servir a Dios que servirse de Dios. Servirse de Dios es servirme para mí mismo. El ministro no está para servirse a sí mismo, está para servir al prójimo, para servir al necesitado, para servir a la comunidad, para servir a Dios. Por eso es un ministro. El ministro es el que sirve, no al que le sirven. El Señor dijo, ¿verdad? Yo no vine a ser servido, sino a servir, porque Él era un ministro. Eso es la palabra ministro en la Biblia, no tiene otro significado. Los siervos tienen una recompensa segura en el cielo. Dice: del Señor recibís la recompensa. Hermanos, Dios no será injusto para olvidar todo lo que tú hiciste en tu ministerio aquí en la tierra. A veces el diablo bombardea nuestros pensamientos diciéndonos: no, hombre, ¿para qué sirves tú ahí? Deja que lo haga tu pastor. Pues él es el pastor. Él es el del llamado. Déjalo que él pinte la barda, que él quite aquí. A él le dan los diezmos, no te los dan a ti. Pero no se trata de eso, hermano. Se trata de que te involucres y Dios va a ver tu servicio. Se trata de que entiendas que tu servicio no lo estás haciendo para agradar al hombre, al ojo humano. Lo estás haciendo para agradar a Dios, aquel que te llamó a servir. Si te toca limpiar los baños, límpialos. Te toca pintar la pared, límpiala. Que van a hacer una campaña, lleva las sillas. Tienes camioneta, pastor, ahí está la camioneta disponible. Esa es una manera de servir. Pastor, yo tengo una carpa grandísima, ahí está, la llevamos. Cada quien va poniendo su granito de arena y todos vamos involucrándonos y todos vamos sacando adelante los proyectos de Dios. Pero cada quien sirve a una y otra manera. Y se hizo la campaña y se salvaron las almas y se restauraron matrimonios y los enfermos se sanaron. Pero lo más importante, Cristo fue glorificado. Pero eso es a base de un ministerio. Y de ahí Dios, ¿verdad?, promete darnos a nosotros por nuestra labor, por nuestra obra ministerial que realizamos en la tierra con tanto esfuerzo. Dice que un día nos va a recompensar en el cielo. ¿Por qué? Porque a Dios no se le olvida nada. Voy a terminar con este versículo en Hebreos 6:10. A Dios no se le va a olvidar tu trabajo. Tú dices, no, yo voy a servir y ¿qué gano? Pues ganas mucho porque Dios te va a recompensar. Ganas mucho, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Esto es la iglesia, cuando sirves en la iglesia, al prójimo, la iglesia, sirviéndoles aún. Mira, yo llevo 9, 10 años de maestro por la gracia de Dios, discipulando, enseñando, hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Aquí en Coacotla empezamos hace 11 años que llegamos yo y mi esposa. Bueno, yo llegué ahí, pero mi esposa llegó conmigo porque se salió de su iglesia y cuando se casó conmigo se fue conmigo a esa iglesia y ahí empezamos a servir y ahí estamos todavía. Si Dios nos permite, en diciembre cumplimos ya 11 años y no he dejado yo de enseñar. No hemos dejado de enseñar y de esa manera estoy sirviendo. Otros ya hubieran dejado y dicen, no, pues ya tengo 10 años enseñando, ya que enseñe otro. No he dejado de enseñar. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo para el hombre, lo estoy haciendo para Dios. Y fíjate, me gusta esto que dice, porque habiendo servido a la iglesia y aún sigues sirviendo, pero ¿por qué lo haces? Por amor hacia el nombre de Jesús. Y dice que el Señor aquí no va a olvidar tu trabajo. Todo lo que tú y yo hagamos, dice el Señor, no es en vano. ¿Dónde nos va a recompensar el Señor un día, hermano, a usted y a mí? A ver, todo lo que hice en el ministerio, Señor, un día en la tierra. Mira, gané muchas almas para ti. Hice discípulos, consolidé, enseñé, di consejería a los jóvenes. Trabajamos aquí, levantamos obras aquí, levantamos misiones. Y cuando estemos delante de la presencia de Dios,
habrá un lugar que se le llama el Bema o el Bima en la Biblia. En 2 Corintios 5:10, si no me equivoco, hay un lugar que se llama el tribunal de Cristo. Ahí la iglesia va a ser recompensada. Ese es un juicio para la iglesia, no de condenación, porque la iglesia ya está en el cielo. Es un juicio para evaluarte si eres aprobado o desaprobado, en el sentido de que ganaste o perdiste recompensa. Pero gané o perdí recompensa ¿respecto a qué? Respecto a tu trabajo que realizaste. Por eso en 2 Corintios, en el capítulo 3, verso 14, por ahí dice que si tú hiciste bien tu trabajo, recibirás recompensa. Tu obra, los materiales que usaste, heno, hojarasca, piedras preciosas, oro, todo eso va a ser probado, los materiales que usaste. Los materiales implican si lo hice para Dios o lo hice para fama personal, para mí. Lo hice para Dios, usé buenos materiales. Van a ser metidos en el fuego, serás aprobado y de Dios vas a tener tu recompensa. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Ahí te va a coronar el Señor. Fuiste un gran hombre de Dios, un gran pastor, el príncipe de los pastores, ya te tiene ahí la corona de gloria. ¿Por qué? Porque te va a recompensar. ¿Por qué? Porque serviste en un ministerio. Te dejo estas palabras, te motivo a servir a Dios, pero de manera correcta. Anhela el servicio a Dios. Involúcrate en las cosas de Dios. Empieza a acercarte a alguien. Crece al lado de tu pastor si no hay más. Hay un evangelista ya de años de experiencia, pégatele. Dile, hermano, lo acompaño, pero no vayas a chamaquear. Ve a servir a Dios. Ayúdale al hermano. Si el hermano lleva equipo, carga el equipo. Sírvele a Dios de esa manera al lado de otro ministerio. Cuando él esté orando por un endemoniado, tú estás listo, reprendiendo con los ojos abiertos. Algo vas a aprender ahí. Tú tienes que aprender al lado de alguien. Tú no puedes ser un ministro de Dios de la noche a la mañana. Dios te ha concedido un don, pero a ti te toca buscarlo. Dios no te va a decir cuál es. Algunas veces Dios fue específico y le dijo a Jeremías, te voy a llamar como profeta. Él no batalló, pero hay veces que a nosotros no nos va a decir el Señor. Nosotros tenemos que buscar ese ministerio. A Pedro lo llamó como apóstol, pero tú tienes que ir buscando. Muchos hombres en la Biblia dicen que el Señor les servían y muchos encontraron su ministerio, pero ¿de qué manera? Sirviendo a otros, deseando el ministerio, anhelando el ministerio, involucrándose en las cosas de Dios. ¿Cómo vas a encontrar tu ministerio si no te involucras en las cosas de Dios? ¿Cómo vas a encontrar tu ministerio si no eres un discípulo de nadie? No puede ser un ministro si usted no es un discípulo primero. Pedro no fue ministro, primero fue discípulo y después fue ministro. Hoy es al revés, son ministros, pero ¿de quién fueron discípulos? Si usted me pregunta a mí, ¿usted tiene discípulos? Te voy a decir bastantes. ¿Usted ha discipulado gente? Sí. Yo he sido maestro por la misericordia de Dios, lo digo humildemente, por la gracia de Dios. Pero ¿usted a quién ha discipulado? No, pues a fulano de tal. ¿Y a usted quién lo discipuló? No, pues a mí nadie. Pues tienes que discipularte primero y después discipular a otros. ¿Quieres encontrar tu ministerio, hermano? Sírvele al Señor al lado de otro ministerio. Anhela ese ministerio y no pierdas de esperanza que al final, dice la Biblia, nada es en vano. Dice Pablo, nuestro trabajo en el Señor, 1 Corintios 15:58, no es en vano. Vas a encontrar tu ministerio si tú realmente quieres servir a Dios. Lo vas a desear, lo vas a procurar, lo vas a anhelar y Dios te lo va a dar. Que el Señor te bendiga rica y poderosamente. Esperamos que Dios nos dé la oportunidad de volver en otra ocasión a traer otro mensaje de Dios que sea de grande bendición para tu vida. Dios te bendiga y hasta la próxima.